Muy buenos días tengan todos en este 31 de diciembre de 2022, siendo un cuarto para las 12 de mediodía que estoy grabando este audio. Este audio pues, en honor a Benedicto XVI y como una forma de agradecimiento de mi parte a su legado. Bueno, todo tiene un inicio y un final en este mundo. A todos los mortales nos llega la hora, ¿no es cierto? La vida es prestada y hay que darle cuenta después al Creador de lo que hicimos en vida. Y como decía Benedicto XVI, al juez justo. Él ya se estaba preparando para ir ante el juez justo. Bueno, en este video, este audio video que va a ser breve, quiero repasar algunas cosas de lo que fue el legado de Benedicto XVI, su teología, y algunas cosas que hicieron una tensión más o menos entre católicos de corte más tradicionalista contra Ratzinger, contra Benedicto XVI. Bueno, la aparición de Benedicto XVI se da en lo que fue el Concilio Vaticano II en los años 60, cuando él, con apenas 30 años, un joven Ratzinger, teólogo, se reveló como uno de los mejores teólogos de la Iglesia en ese entonces, con apenas 30 años. Y él mismo fue uno de los ideólogos del Concilio Vaticano II, Sacrosanto Concilio Vaticano II, y fue el autor de uno de los documentos pilares, uno de los 4 documentos pilares del Concilio Vaticano II, que fue el documento Gaudium et Spes, que fue el documento dado a los laicos, para que los laicos tuvieran ahí un enfoque. Se ve en este documento que él tenía mucha afinidad por el arte, por la cultura, el arte, la recomendada forma en que podemos actuar los laicos. Una carta que yo recomiendo mucho. Todo lo que fue el Concilio Vaticano II es de un valor riquísimo en cuanto a teología para todos los cristianos, para cada uno de los cristianos, incluso cristianos no católicos, dentro de los que estoy yo como protestante, que siento una profunda admiración por Benedicto XVI y todo lo que fue dicho concilio. No fue solo él, fueron muchos. Fue un grupo de ilustrados sacerdotes alemanes y teólogos alemanes que trajeron ideas más contemporáneas a la Iglesia. Ellos fueron la vanguardia de lo que fue la teología postconciliar. Los sacerdotes, otros sacerdotes como por ejemplo los jesuitas, los hispanistas, que causaron gran agitación durante el siglo XIX, principios del siglo XX. Después del concilio siguieron causando agitación con la teología de la liberación. Ellos estuvieron callados en el Concilio Vaticano II. Ellos no tuvieron ningún aporte que hacer. Todo lo que fue el Concilio Vaticano II, la batuta la llevaron los sacerdotes alemanes,
que traían esta idea ilustrada en conciliación también con la idea de los protestantes. Recordad que el protestantismo fue una búsqueda del cristianismo originario, de este cristianismo sin Estado Vaticano, sin un papa metido en las cosas políticas, los protestantes que tienen muchas luces en muchas cosas, y de las que la Iglesia Católica debería aprender, los católicos. Ellos siempre separaron las cosas políticas, los asuntos políticos de la Iglesia, del culto. Por algo la existencia de la masonería. La masonería precisamente se creó para ver los asuntos laicos, la política y todas esas cosas en la que la religión no debería entrometerse. Así que eso se podría decir que fueron los inicios públicos de Joseph Ratzinger, un joven Joseph Ratzinger. Después entraría al sacerdocio. Después en los años 80 llegaría a ser prefecto para la Congregación de la Fe. Esto es lo que fue antiguamente la Inquisición. La Inquisición que se dedicó a censurar documentos o contenidos o cosas que fueran media agitadora o media extraña. Uno puede tener puntos de vista con los hechos históricos, estar a favor o en contra, pero aquí vamos a hablar de las cosas como fueron. La Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando fue presidida por Joseph Ratzinger, cardenales en ese entonces, se dedicó a desarticular todos estos movimientos terroristas y esta nefasta teología de la liberación que hizo mucho daño en Latinoamérica, que fue a través de ella que los agitadores jesuitas empezaron a divulgar ideas contra los Estados Unidos, contra el desarrollo, contra el progreso, contra los ricos, creando la lucha de clases, la guerra de clases, fomentándola acá en Latinoamérica. Toda esta agitación fracasó cuando intervinieron los militares en cada uno de estos países latinoamericanos. Los jesuitas se devolvieron a sus claustros y quedó la gente, los pobres y toda la gente que agarró papa con estas ideas quedaron enfrentándose a los militares y dando la vida, entregando la vida por estas causas nefastas. Bueno, Joseph Ratzinger desarticuló estos movimientos en los 80, empezó a llamar a estos curas a dar explicaciones en el Vaticano de qué es lo que estaban predicando. Si ustedes buscan en YouTube, en internet, podrán ver cómo Ratzinger llamaba al Vaticano a varios de estos curas. Ratzinger decía también que uno podía tener la opción por los pobres sin casarse con el comunismo, sin involucrarse con el comunismo. Un hombre alemán como anglosajón que bien sabía por la experiencia europea del siglo XX, bien sabe, al igual que el Papa Juan Pablo II, ambos muy amigos, por cierto, muy unidos, bien sabían todos los daños que provocaba el comunismo. Entonces, en pie de guerra estuvieron Juan Pablo II y Ratzinger contra ese humo de Satanás que fue
la teología de la liberación. Bueno, avanzamos en el tiempo, llegamos a 2005 me parece, que es cuando asume, sí, 2005, cuando asume Benedicto XVI. Para sorpresa de muchos, sus enemigos, acérrimos enemigos, se la iban a cobrar. Se la iban a cobrar. Hay muchos videos en YouTube donde vemos que algunos mismos sacerdotes le hacían meter las patas en presentaciones públicas. Por ejemplo, un discurso que tuvo Benedicto XVI ante el Parlamento Europeo. Lo hacen ir para el otro lado del escenario, del micrófono, provocando las risas del Parlamento. Otra ocasión en que le presentan una oración, un sacerdote, el Papa se pone a cantarla y tenía que rezarla, y bueno, también se rieron el público. Y bueno, así como esas, deben haber varias cosas más. Deben haber varias cosas más y otras cosas que quizás no quedaron en registro. Todo lo que explotó cuando Juan Pablo II iba saliendo de su papado, ya en su último tiempo, toda esta cosa que apareció a la luz con primeramente con este sacerdote mexicano, me parece que era uno que me van a perdonar que se me haya ido el nombre, pero fue el profesor, por así decirlo, de Juan Pablo II como teólogo. Cuando explotó estos casos de los abusos, estos lamentables hechos, que fueron los que le quitaron el credibilidad a la iglesia, estos malos sacerdotes, estos sacerdotes abusadores, y que fue lo que reventó ya al final, ya en este siglo XXI, ya la confianza en la iglesia católica. Y bueno, todas estas cosas al parecer cansaron a Benedicto XVI. Hay muchas teorías de conspiración por ahí dando vueltas que dicen que está la iglesia infiltrada por la masonería, que a Benedicto XVI le hicieron un golpe de estado, los jesuitas que me pusieron a este papa. Otros dicen que hay como una actuación aquí de Francisco, del Papa Francisco, y que el verdadero papa era Benedicto XVI. Bueno, esas solo son conspiraciones, teorías de conspiraciones. En los hechos, en la vida real, es muy difícil que se den estas teorías de conspiraciones. Es muy difícil que se den y muy difícil que se lleven a cabo. Tendría que estar todo el Vaticano prácticamente involucrado para que resultara estas teorías de conspiración. No, la verdad es más sencilla que eso, es más simple que eso. Siempre las cosas suelen ser más simples. Benedicto XVI estaba cansado, ya estaba cansado y quería renunciar. Además que él era un hombre quitado de bulla. Era un hombre dado a los libros, a la literatura, a la lectura. Le gustaba mucho leer. Esa era su gran pasión, la gran pasión de Benedicto XVI. Y uno se puede dar cuenta de esto en lo mismo en su escrito, en ese tremendo legado que él dejó, que fue su magisterio.
Yo no creo que aparezca en la Iglesia Católica un teólogo de la estatura de Benedicto XVI, con tal nivel de estudio, de preparación, eh, con esa eh, con esa limpieza con la que él presentaba su idea de forma clara. Él leía, siempre cita autores como Kant, por ejemplo, siempre cita varios autores ilustrados, gente que tiene que ver con la ciencia. Ustedes se darán cuenta de esto al leer sus cartas, la Spe Salvi, por ejemplo, o la Caritat in Veritatis, caridad en la verdad. Esas son dos cartas bien cabezonas que dejó Benedicto XVI, donde él pasa desde la teología de la salvación del hombre a introducirse en temas como el Estado, el rol del Estado, y citando a estos autores ilustrados. El que se me viene a la memoria ahora es Kant, pero sé que él citó varios más. Hay varios autores que él citó, y él siempre tratando de conciliar la fe con la ilustración, con el liberalismo. Él no era de esta tendencia que tiene muchos católicos, errada tendencia de buscar lo que hubo antes de la ilustración. No, el Benedicto XVI siempre habló a favor de la ilustración, a favor del desarrollo. Él decía en la Spe Salvi, él dice que el desarrollo ha traído mucho progreso a la humanidad, que no hay que buscar, o me parece que esto lo dijo en Jesús de Nazaret, me parece. Jesús de Nazaret fue una trilogía donde Benedicto XVI estudia la vida de Jesús desde su niñez hasta su resurrección. Sí, me parece que es de Jesús de Nazaret esta cita que les estoy diciendo, de que no hay que buscar las cosas previas a la ilustración, sino que el desarrollo del espíritu, el desarrollo, el progreso, le ha traído mucho bienestar a la humanidad. También en su carta a la Curia Romana del año 2005, donde él zanja este tema de la disputa entre la Iglesia con el liberalismo, con los liberalismos. Él explica que el liberalismo clásico de los Estados Unidos, el liberalismo que nació de la independencia de los Estados Unidos, que tuvo su inspiración en el pensamiento de John Locke y Adam Smith, Benedicto XVI habla de que este liberalismo clásico bebe de fuentes cristianas, al contrario del liberalismo iluminista de la Revolución Francesa. Todos sabemos que dicha revolución tuvo mucho pleito con la Iglesia. Entonces Benedicto XVI zanja el tema. Ese tema ya debería estar zanjado. Hoy no tendría por qué existir esto de estos católicos enfrentándose al liberalismo o buscando en el corporativismo, en el hispanismo y en todas estas ideologías pesadas, en todas estas ideologías obsoletas, anticuadas, que para los tiempos modernos no sirven, no se aplican, no tienen espacio hoy en día. Los católicos debió haberse divulgado este mensaje de Benedicto XVI,
esta explicación, esta conciliación con el liberalismo clásico que él explica, los católicos debieron ver que el liberalismo bebe de fuentes cristianas, empezar a levantar movimientos liberales, movimientos en favor del liberalismo. Esto fue el 2005. Yo creo que hoy en día ni siquiera existiría el progresismo de haber, si los cristianos desde esa fecha se hubieran puesto a trabajar en ello. También en estas cartas que tuvo con el presidente italiano, me parece, unas cartas donde no Berlusconi, sino que otro me van a disculpar que se me olviden los nombres, soy muy malo para recordar los nombres, pero Benedicto XVI también le habla en estas cartas a este ministro italiano, primer italiano, que se puede encontrar el cristianismo en el liberalismo. Por lo menos hay dos cartas donde Benedicto XVI le explica esto a este primer ministro. No sé si era primer ministro o un ministro, no recuerdo quién lo era. Pero así podemos encontrar todo un legado en sus escritos de Benedicto XVI defendiendo el rol del Estado, la separación del Estado. En este mismo discurso que hizo ante el Parlamento Europeo, que les dije yo, que lo hicieron ir para el otro lado del micrófono, los parlamentarios se rieron, todo el mundo se rió, terminaron aplaudiendo de pie a Benedicto XVI por su exposición, donde parte hablando de qué sería del Estado sin los derechos, sino una junta de ladrones, me parece, o de delincuentes, algo así, que esto al parecer lo toma citado de de un santo que trató este tema anteriormente. Me parece que fue San Agustín, me parece, si mal no recuerdo. Y bueno, parte así, Benedicto XVI, un hombre que tenía muy claro lo que es la separación de poderes del Estado, el rol del Estado. Incluso en su carta Caritatis Veritatis, me parece que donde Benedicto XVI habla del nuevo orden mundial que viene. Ojo, esta carta escrita en el año 2008, y Benedicto XVI, en vez de guerrear contra el nuevo orden mundial, en vez de guerrear contra esta evolución de la sociedad, evolución natural de la sociedad, de una sociedad globalizada, sí o sí una sociedad globalizada va a evolucionar a un nuevo orden mundial, a un orden conectado, globalizado, el globalismo, que sataniza mucho por ahí. Entonces Benedicto XVI habla de que este nuevo orden mundial debe ser con un rol subsidiario y con separación de poderes para que el mundo no caiga en una tiranía absoluta. Entonces ahí está la recomendación de Benedicto XVI sobre el nuevo orden mundial, como debería ser. Y bueno, también su profundidad teológica, también en lo personal yo la encontré leyendo Jesús de Nazaret, su obra, una teología muy profunda. Yo aprendí bastantes cosas que desconocía. Muy buen amigo Benedicto XVI de laicos, de gente de ciencia, de gente de otras religiones con las que él buscaba la conciliación, pero muy pocos amigos dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, dentro de la iglesia muy pocos amigos. Hay un error en la Iglesia Católica
Y es el error de que muchos creen que la Iglesia Católica, por haber tenido un poder político, tiene que volver a ese poder político. Y este es el error que ha traído la aparición de ideologías nefastas como el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo, que son ideas que luchan religiosamente, fanáticamente contra el desarrollo y contra las libertades de los individuos. Y Benedicto XVI trabajó toda su vida de sacerdote por enmendar este error. Dicen que hay un dicho que la sangre de mártires riega cristianos, creyentes nuevos. Eso es así siempre, incluso en la política se ve eso. Benedicto XVI decía que el trigo tiene que morir para que nazca una cosecha. Un grano de trigo debe morir en la tierra para que nazca de ese grano una planta de trigo, una cosecha. Yo tengo esperanza de que el fallecimiento de Benedicto XVI encauce y haga que la curia romana y los cristianos católicos, los creyentes, empiecen a investigar el magisterio de Benedicto XVI, el olvidado y oculto magisterio de Benedicto XVI. Que empiecen a escarbar en él, que empiecen a buscar en él, que empiecen a estudiarlo y a comprenderlo y a aplicarlo. Tendríamos por fin una iglesia que se encuentre con su misión espiritual, una iglesia que comprenda los asuntos laicos del mundo y los deje independientes, se desligue de ellos. Entonces esas son mis esperanzas. Mi esperanza con este fallecimiento del Santo Padre Benedicto XVI, a quien yo como protestante honro, respeto y amo. Entonces eso, quería dejar este video, esta declaración en agradecimiento a Benedicto XVI, diciendo estas palabras. Así que bueno, se viene un año nuevo, un 2023. Este 2022 nos ha traído muchas sorpresas a muchos. Ha sido un buen año para mí en lo personal, un gran año de mucha alegría, muchas cosas buenas que se están dando, pero que termina con la partida del Santo Padre Benedicto XVI. Así que bueno, esperando que todos tengan un próspero año 2023 y un buen fin de año junto a los suyos, disfrutando de cositas ricas por ahí, su buena cena, su buena comida. Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.